Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 11. Es la porción de texto que ya venimos estudiando hace varias semanas. Hoy vamos a terminar el pasaje, Dios mediante. Hace ya tres sermones. Este sería el tercer mensaje que nos ocupó esta porción de texto. Para ponernos en contexto y estar todos al tanto de lo que venimos estudiando. Anteriormente nosotros vimos que los falsos maestros, ustedes recordarán, estaban arrasando con la iglesia de Éfeso, una iglesia a la cual Pablo amaba, una iglesia que el apóstol había fundado en su viaje misionero, y le va a pedir en esta carta encarecidamente a Timoteo de que se quede en ese lugar. Timoteo tenía que hacer labor pastoral, un trabajo profundo, un trabajo serio, porque precisamente la iglesia estaba siendo atacada por las falsas enseñanzas, estaba siendo atacada por doctrinas nocivas que eran contrarias a la palabra de Dios. Eso fue todo lo que fuimos estudiando a lo largo de este tiempo. Vimos que Pablo se preocupó de tal manera por esta situación, que le dice, es como que le delega, decíamos, su autoridad apostólica a Timoteo. Timoteo tenía que cumplir la labor de un apóstol, podríamos decirlo, y tenía que terminar con la falsa enseñanza en Éfeso. Él tenía que evitar que los maestros, estos pastores, porque lo que vimos y aprendimos es que no solo había enseñanza desde fuera del cuerpo de la iglesia, sino que desde el mismo cuerpo pastoral, desde el mismo cuerpo de ancianos, se habían levantado maestros que enseñaban falsa doctrina. Entonces Timoteo tenía la enorme tarea de evitar que esto siga avanzando, que esto siga dañando a la iglesia de Cristo en ese lugar. Y ustedes recordarán que dijimos que el énfasis que está puesto en nuestro pasaje tiene que ver específicamente con la responsabilidad que tiene la iglesia local, de cuidarse, de resguardarse de las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Ese es el énfasis, ese es el foco que tiene toda esta porción de texto que nos llevó, como dije antes, 3 sermones. Este es el tercero. Hoy vamos a terminar este pasaje. Nosotros la semana pasada vimos que Pablo le da a Timoteo una serie de razones de por qué él debe mandar a callar a los falsos maestros. Y alcanzamos a ver allí unas 2 razones que encontramos en nuestro texto. Habíamos dicho que las falsas doctrinas estaban siendo un obstáculo. Ustedes recordarán que vimos profundamente cómo estas falsas enseñanzas estaban limitando, estaban siendo un inconveniente, dice el verso 4 allí al final del versículo, un inconveniente para la edificación de Dios, que es por fe, dice el pasaje. La obra de Dios estaba siendo paralizada en Éfeso. Y nosotros ya hemos visto demasiado que la iglesia se construye, se edifica sobre el fundamento de la Escritura. Y esta iglesia estaba siendo detonada, podríamos decir, por dentro, porque la enseñanza era contraria a la palabra de Dios. Nosotros vimos que las tareas fundamentales de la iglesia, que eran la proclamación del evangelio a los perdidos y la edificación de los creyentes, eso estaba siendo amenazado por la falsa enseñanza. Dijimos que las falsas doctrinas confunden, no solo debilitan la fe de los creyentes, sino que confunden al inconverso, confunden a la persona sin Cristo. También vimos la semana pasada que las falsas doctrinas son un problema para el desarrollo de la vida piadosa de la iglesia. Son un problema, son un inconveniente para que los creyentes puedan desarrollar las virtudes de la vida cristiana. La mayor de las virtudes, vimos, de la vida cristiana es el amor, decíamos. El Señor resumió toda la ley en amor, amar a Dios y amar al prójimo. Y vimos que esta falsa enseñanza estaban afectando la vida piadosa de los creyentes en ese lugar. La falsa enseñanza comienzan a destruir la vida, la esencia de la vida cristiana cuando se filtran en una iglesia. La iglesia de Éfeso debía recobrar, hermanos, el amor nacido de un corazón limpio, como dice el versículo 5. Debía recobrar el amor nacido de una buena conciencia, de una fe no fingida. Y profundizamos ahí bastante acerca de esas virtudes la semana pasada. Y en el verso 6, que es ahí donde vamos a comenzar, en el versículo 6 de nuestro pasaje, Pablo dice que estos falsos maestros abandonaron esa vida piadosa para vivir en discusiones necias. Ellos abandonaron las virtudes de la vida cristiana
y empezaron a entrar en discusiones, en palabrerías necias que no conducían a nada. Estos hombres, claramente, por el testimonio que está dando el apóstol Pablo en su carta, se olvidaron del propósito primario del ministerio pastoral, porque muchos de ellos eran pastores, pseudo pastores que estaban allí en esta iglesia local. Y claramente, por el testimonio que nos da la Escritura, estos hombres se desviaron del propósito principal del ministerio pastoral. Dice el versículo 5, vamos a pensar desde el 5 para entender el versículo 6. Dice, el propósito de este mandamiento, ustedes recordarán, ¿cuál era el mandamiento? Callar a los falsos maestros. Eso era el trabajo de Timoteo. El propósito de esto, dice Pablo, es el amor, nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia, de fe no fingida. Y acá viene el punto. Versículo 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Versículo 7 dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Esa es la versión Reina Valera 60. Yo les voy a leer la lenguaje actual. Dice, algunos han dejado, dice el versículo 6, esa clase de amor y pierden su tiempo en discusiones tontas. Pretenden ser maestros de la ley y se sienten muy seguros de lo que dicen y enseñan, pero ni ellos mismos saben de qué están hablando. Esa es la traducción del lenguaje actual. Pablo está diciendo que estos pastores que se habían transformado en falsos maestros abandonaron todas esas virtudes que estudiamos nosotros la semana pasada acerca de la vida cristiana, teniendo por encima de todas esas virtudes el amor, decíamos la semana pasada. Estos falsos maestros se desviaron de esas virtudes, dejaron de vivir una vida piadosa. Ellos se desviaron de la pureza de corazón, se desviaron de una buena conciencia, se desviaron de una fe no fingida. Y es interesante porque esa palabra desviar nos da el indicio de que aparentemente durante un tiempo estos hombres tuvieron apariencia de piedad. Es como que ellos tuvieron un patrón de conducta, pero en un determinado momento eso cambió. O sea, se desviaron, dejaron esa vida, esa conducta que llevaban. Probablemente en algún periodo de sus vidas, estos hombres tuvieron apariencia de ser verdaderos siervos de Dios. Tal vez tenían un tipo de vida que a simple vista parecía que llevaban frutos. ¿Se acuerdan que decíamos, lo peor que nos puede ocurrir es estar expuesto a la palabra de Dios y no tener fruto en nuestra vida? Entonces, este desvío que nos menciona el texto nos da la idea de que tal vez en algún momento ellos parecían verdaderos hombres de Dios. Pero ese abandono, ese desvío que menciona el texto de la vida de piedad, lo único que terminó demostrando, hermanos, es que ellos nunca pertenecieron a Cristo. Ese desvío que menciona nuestro texto, lo único que finalmente reveló fue que nunca fueron del Señor, nunca pertenecieron realmente a Cristo. Y en ese sentido, la Escritura es enfática. La palabra de Dios nos enseña, nos revela, tiene mucho que decir en cuanto a las apariencias de piedad. Nosotros podemos ver el ejemplo de Judas. Tenemos varios ejemplos que pudiéramos profundizar, pero quiero centrar la atención de ustedes en Judas, en la persona de Judas, en el relato que nosotros encontramos en los evangelios de este hombre, que era uno de los íntimos de Cristo. Él estaba con Cristo. Judas estuvo durante 3 años y medio al lado de Cristo. Durante el ministerio del Señor Jesucristo en la tierra, Judas estuvo allí con él. La apariencia de piedad de Judas, hermano, era tal que cuando hubo que elegir a un tesorero, el resto de los apóstoles no dudaron de que era Judas la persona indicada para llevar a cabo esa tarea, esa tarea de administrar las ofrendas y todas las donaciones que ellos recibían. Judas era el tesorero, podríamos decir, del ministerio de Cristo, del ministerio apostólico que se estaba gestando allí en esos primeros años de ministerio del Señor. Sin embargo, la Escritura nos dice en Juan 12:6 que él era un ladrón, porque él tomaba del dinero de las ofrendas, él robaba. Cuando el Señor Jesucristo dijo que uno lo iba a entregar, ustedes recordarán ese diálogo que él tiene con sus discípulos allí, ninguno de los apóstoles pensó que Judas sería el traidor. Todo lo contrario, ellos empezaron a dudar de sí mismos. Ellos empezaron a decir, ¿seré yo, Señor? Nadie dudaba de Judas. Nadie pensaba que Judas era un ladrón, nadie pensaba que Judas iba a traicionar a Cristo.
Y la pregunta que uno se hace es, ¿era un verdadero cristiano? ¿Era un verdadero hombre de Dios y después en algún punto dejó de serlo? ¿Al punto que entregó al Señor, que entregó al Maestro? No, hermanos. Porque el mismo Señor Jesucristo dice en Juan 6:70, que le dice así, uno de ustedes es el diablo. El mismo Señor Jesucristo dice que desde el principio Judas era del maligno. Él nunca perteneció a Cristo. Y como les dije, la Escritura en ese sentido tiene mucho que decirnos, porque en Mateo 7, versículo 21, el Señor nos dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, cuando estén allí cara a cara con el Señor, muchos van a decir, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé, dice el Señor, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos hombres que menciona este pasaje, esta palabra misma del Señor Jesucristo allí que se relata en Mateo, estos hombres que un día se van a presentar delante del Señor, nunca fueron de Cristo, nunca fueron conocidos por Cristo, nunca pertenecieron a Cristo. Sin embargo, supuestamente ellos profetizaban, ellos echaban fuera demonios, ellos hacían milagros, pero tristemente nunca os conocí, dice el Señor Jesús. En 1 Juan capítulo 2, versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían, y marcá eso en grande, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y la palabra clave en ese pasaje, 1 Juan 2, 19, es permanecer. Juan está hablando de la triste realidad de que en una iglesia, o sea, una iglesia puede estar llena de personas. Puede haber muchas personas en una iglesia, pero no todos necesariamente son genuinos creyentes. Esa es una triste realidad. Eso nos lleva a examinar nuestra condición cuando nos exponemos a esta realidad que menciona la Escritura. Es lo que siempre hablamos de la iglesia visible y ese concepto de la iglesia invisible. Eso ocurrió hace 2000 años. Porque estas cartas que estamos leyendo nos están evidenciando eso. Y sigue lamentablemente ocurriendo hoy, hermanos. Por eso esta realidad, esta triste realidad, repito, debe examinarnos. Debe llevarnos a evaluar, a examinar nuestra condición. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera. Fíjense, otra vez esa palabra permanecer o perseverar. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Los falsos maestros de nuestro pasaje, los falsos maestros que Timoteo tenía que enfrentar, dice Pablo que se desviaron. Se extraviaron, es otra traducción. Si ellos hubieran permanecido en la doctrina de Cristo, ellos sí hubiesen sido verdaderos hombres de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que estos hombres durante un tiempo mostraron cierta apariencia, pero en un momento se desviaron, se extraviaron, no perseveraron en la doctrina de Cristo. Ellos no solo no perseveraron en la doctrina de Cristo, sino que tampoco perseveraron en una vida de piedad. Porque lo que Timoteo tenía, lo que tenía que ocurrir en la iglesia era que la iglesia de Éfeso recobre ese amor genuino, ese amor real, nacido de un corazón limpio, de una sana conciencia, de una fe no fingida. Eso es lo que tenía que ocurrir. Y eso se empezó a perder desde el núcleo de la congregación, desde los que debían hacer todo lo opuesto, generar todo lo opuesto en la congregación. Estos falsos maestros se desviaron no solo de la doctrina, sino de una vida de piedad. Y dice el texto que ellos cayeron en vana palabrería. 1 Timoteo 1:6 dice, de las cuales cosas, desviándose alguno, eso es lo que vimos hasta ahora, se apartaron a vana palabrería. La lenguaje actual dice, se apartaron a palabras tontas. La Nueva Traducción Viviente dice, palabras sin sentido. Esa expresión vana palabrería hace referencia a discusiones que la verdad es que no llevan a ningún lado, no llevan a ninguna parte. O sea, da la idea de personas que están discutiendo, están hablando, pero ojo con esa palabra discutir, porque la idea de esa expresión
no tiene que ver con asuntos de contradicción, que en ocasiones ese término se usa cuando hay una contradicción, o sea, yo discuto con alguien para contradecir un punto, contradecir algo, pero no es precisamente lo que está pasando en nuestro pasaje. Esa vana palabrería nos habla de palabras que suenan bien, que suenan interesantes, que suenan lindas, pero en realidad son palabras tontas, son palabras huecas, son palabras vacías de contenido espiritual. Esa es la idea, eso es lo que está pasando en esta iglesia. Suenan muy hermosas esas palabras, suenan hasta lógicas, pero están huecas, están vacías, son vana palabrería. Y eso, hermanos, bajando un poquito a tierra, es una advertencia. O sea, todo este texto que estamos estudiando, ya lo hemos dicho, es una advertencia para nosotros. Es un texto, la predicación expositiva nos obliga a estudiar un pasaje de esta naturaleza cuando estudiamos una carta. No podemos saltear esto. O sea, esto es una advertencia para los creyentes. Es una advertencia para nosotros hoy. Y está tan vigente, y creo que a lo largo de la historia que resta todavía de la iglesia, el tiempo que la iglesia del Señor permanezca en este lugar, va a ser vigente. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta advertencia tiene vigencia en nuestros días, hermanos. Hay muchas personas que se dejan seducir por la vana palabrería. Esa es una triste realidad también de la iglesia hoy en día. Palabras o discursos que suenan lindos, suenan muy atractivos, suenan muy dulces, pero son un veneno para el alma. Y eso es lo que ocurre en nuestros días. Personas que se dejan seducir, pero de fondo lo que le están proporcionando, lo que le están administrando es un veneno para el alma, porque son palabras o discursos o predicaciones, llamémosle, vacías de contenido espiritual. Son discursos donde la fidelidad a la Escritura y la suficiencia de la Escritura brillan por la ausencia. Cuando se habla de vana palabrería, se habla de una ausencia tal que la fidelidad al texto bíblico no existe. La suficiencia de la Escritura no existe, porque pesa por encima de todo eso la elocuencia o la sabiduría humana o las palabras de humana sabiduría, como dice la Escritura. Y el mundo evangélico, hermano, no solo está lleno de vana palabrería en el púlpito, sino también en la adoración. El mundo cristiano evangélico está lleno de vana palabrería en la adoración, palabras huecas y sin sentido, decíamos recién, que se escuchan no solo en predicaciones, sino en supuestas alabanzas, en supuesta adoración que se rinde supuestamente a Dios. Y si hay un provecho, hermanos, yo pensaba en estos días, que nosotros le sacamos a esta cuarentena fue precisamente examinar nuestra adoración, fue examinar nuestra alabanza. ¿Por qué? Porque durante ese periodo de cuarentena, como que tuvimos que redescubrir tal vez canciones que veníamos cantando durante X tiempo, mucho tiempo, empezamos a redescubrir, empezamos a examinar el contenido, la riqueza que hay. Cuando nosotros alabamos a Dios, hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que estamos diciendo. No sea cosa que caigamos en vana palabrería en nuestra adoración. Dios nos guarde de eso, hermano. Y repito, si hay un provecho que le sacamos a esta cuarentena fue examinar nuestra adoración, fue crecer en eso, ser más consciente tal vez de lo que estamos haciendo y de lo que estamos diciendo. En esta cuarentena que la iglesia estuvo encerrada, podríamos decir, en sus hogares, nosotros nos convencimos de lo primordial y vital que es para la iglesia de Cristo cantar el Evangelio. Si hay algo que a mí me conmovió en este tiempo fue entender lo importante que es cantar, que es entonar el Evangelio. Nosotros no podemos cantar otra cosa, hermano. Nosotros no podemos entonar otra cosa más que las virtudes del Evangelio, que están reflejadas en la palabra de Dios. No vamos a cantar vana palabrería. Si no queremos que eso ocurra en el púlpito, menos en nuestra adoración. Porque una iglesia que se edifica sobre el fundamento sólido que son la Escritura, rechaza la vana palabrería. Al contrario, tiene hambre por la palabra de Dios. Estos falsos maestros, repito, repasando, abandonaron, dijimos, la vida de piedad, dejaron de perseguir la meta de la vida cristiana, que es un corazón puro, una buena conciencia, una fe no fingida. Dijimos que cayeron en vana palabrería, y la pregunta es, ¿cuál era la motivación que ellos tenían? Porque Pablo va a poner en evidencia a estos hombres. Pablo va a dejar claramente cuál es la motivación que hay detrás de este comportamiento, detrás de esta conducta que están teniendo estos falsos maestros.
Fíjense lo que dice el versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Lo único que les interesaba a estos hombres era brillar. Ellos querían brillar entre el pueblo de Dios. Ellos querían brillar en la iglesia. Ellos querían ser reconocidos como doctores, como maestros de la ley. Ellos lo que anhelaban era tener la fama de un rabino judío. ¿Por qué? Porque en esa época un rabino era un hombre que recibía honra, que recibía admiración, que recibía respeto. En esa época un rabino lo que decía era palabra santa, porque estudiaban la ley, el Antiguo Testamento, lo que hasta ese momento era el Antiguo Testamento, la escritura del Antiguo Testamento. Ellos enseñaban eso. Entonces estos falsos maestros empezaron a codiciar, empezaron a desear esa fama, ese brillo que tenían los rabinos. El único interés de estos hombres era estar en el ministerio pastoral, pero para obtener un beneficio personal. Ellos estaban detrás de la búsqueda del beneficio personal. Y eso sigue ocurriendo en nuestros días. Lamentablemente eso sigue ocurriendo en nuestros días. Hay un autor que dice, muchos pastores brillan tanto que ni siquiera pueden presentar al mundo la gloria de Cristo. Esto es tremendo. O sea, muchos pastores, dice este hombre, brillan tanto que hay hombres que son incapaces de presentar la gloria de Cristo al mundo. Y estos hombres de Éfeso eran así. Ellos eran incapaces de ver a Cristo en la Escritura y mucho menos presentarlo. El problema con ellos no era el hecho de ser maestros de la ley, porque ahora vamos a ver que no hay nada malo en eso. El problema que tenían estos hombres era la actitud, era el móvil, digamos, era lo que los estaba llevando a abandonar la vida de piedad, a abandonar la doctrina de Cristo. Y lo peor de todo, hermano, es que ellos enseñaban sin entender lo que hablaban ni lo que afirman. Estos hombres estaban enseñando y no entendían lo que ellos estaban diciendo, ni les interesaba entenderlo tampoco. Esa palabra afirman, que dice nuestro texto, significa que estos hombres hablaban dogmáticamente. O sea, lo que ellos decían era irrefutable. O sea, la postura, la condición en la que ellos comunicaban al pueblo la falsa enseñanza eran tan determinantes que era muy difícil refutarle. Era muy difícil, digamos, contradecirlos. Ellos se sentían muy seguros, dice el lenguaje actual, de lo que decían y enseñaban, pero ni ellos mismos sabían de lo que estaban hablando. Y Pablo va al hueso, porque esta carta se va a leer públicamente en la iglesia. Y esta carta va a penetrar profundamente en sus mentes, en sus corazones. Pablo va a confrontar a estos hombres. Y es interesante porque dice, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y saben ustedes que ellos no es que no entendían porque no eran capaces intelectualmente hablando. No es que ellos tenían un problema mental, o sea, una deficiencia intelectual que les impedía entender la Escritura. Ellos no entendían lo que decían, y lo que hablaban, y lo que enseñaban, porque no les interesaba entenderlo. O sea, la realidad de fondo es que no les interesaba entender la ley. Ellos acudían a la ley para encontrar allí palabritas raras y armar todo un circo, una novela, y exponerlo. Y con una seguridad tal, típica de los falsos maestros, valga la redundancia. A ellos no les interesaba. A estos hombres no les interesaba el estudio profundo de la Escritura. No era ese el motivo por el cual ellos se acercaban. Acuérdense lo que decíamos, ellos perdieron de vista el rol primario del ministerio pastoral. Ellos prostituyeron de alguna manera el ministerio pastoral. Ellos simplemente veían la Escritura como una fuente para descubrir cosas curiosas, alguna palabra rara en alguna genealogía de los patriarcas. Entonces, elaboraban toda una novela, toda una fantasía, fábulas, dicen los versículos anteriores, y lo presentaban a la iglesia. Entonces lo presentaban con una seguridad tal que de pronto ellos brillaban. O sea, no brillaba la palabra de Dios, brillaban ellos. Y ellos se sentían como doctores, como maestros de la ley. Y lo que buscaban era que la gente los siga. Buscaban su propia gloria. Eso es lo que está ocurriendo. Primera de Timoteo, capítulo 6. Fíjense el testimonio que nos da la Escritura. Primera de Timoteo, o sea, la misma carta que estamos estudiando en el capítulo 6, versículo 3, dice, si alguno enseña otra cosa
Yo quiero que graben esto en su mente, hermano. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, presten atención acá. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿por qué haría alguien eso? ¿Por qué alguien no se conformaría a la enseñanza de Cristo, a la enseñanza apostólica, a la enseñanza que es conforme a la piedad? O sea, ¿por qué harían? ¿Por falta de entendimiento, lo que decíamos antes? ¿Por falta de conocimiento? ¿Porque no les funciona muy bien su mente, su intelecto? No. Porque está envanecido, dice el verso 4. O sea, esta gente no se conforma a las sanas palabras de Cristo, a la doctrina que es conforme a la piedad, porque está envanecido, dice el verso 4. Nada saben, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha. ¿Te das cuenta de lo que estaban generando en la iglesia? Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. O sea, había una apariencia de piedad. Parecía ser que estos hombres tenían fruto, que ellos eran hombres de Dios. Pero lo único que le importaba era usar eso como fuente de ganancia. Apártate, Timoteo, de los tales. El versículo 5 dice, los que hacen, estoy leyendo la lenguaje actual, los que hacen eso no son capaces de pensar bien ni conocen la verdad. Piensan que por medio de la religión pueden ganar mucho dinero. La Nueva Traducción Viviente, el versículo 5 dice, individuos como estos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. O sea, mostrar que obedecen a Dios cuando en realidad no lo hacen es solo un medio para obtener beneficios. Ese es el testimonio, hermanos, que da la escritura de los falsos maestros. Hombres envanecidos que deliran, nada saben, dice, hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. Tremendo. Pero ¿saben lo que es más interesante? El contraste que nosotros encontramos en la Biblia frente a los verdaderos siervos del Señor. Porque la Escritura nos da este testimonio de los falsos maestros, pero asimismo contrasta rotundamente el testimonio, ¿no es cierto?, que nosotros encontramos de aquellos que son verdaderos hombres de Dios. ¿Saben por qué es totalmente lo opuesto? Porque los siervos del Señor, nosotros vimos a lo largo de toda la historia bíblica que todos aquellos hombres que fueron genuinos siervos de Dios temblaron frente a la tarea de hablar en su nombre. Ellos temblaron. Algunos hasta han puesto excusas. Moisés, Jeremías, ustedes recordarán las excusas que ponían. Ellos temblaban. A los hombres de Dios, hermano, les tiemblan las piernas cuando se paran en un púlpito a hablar en nombre de Dios. Eso debería ocurrir. Si vos sos un verdadero hombre de Dios, te tiene que temblar las piernas, te tiene que temblar tu ser cuando vas a predicar la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Un verdadero maestro de la Escritura sabe que la audiencia principal es el Señor, no son las personas. En una iglesia bíblica, un hombre que es consciente del fin último del ministerio pastoral sabe que la audiencia primaria es el Señor, no las personas. ¿Por qué? 2 Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos, le dice Pablo a los corintios, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. La Nueva Traducción Viviente dice, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Sabiendo que estamos parados delante de Dios, exponiendo nada más y nada menos que su palabra. Si eso no te hace temblar, yo no sé qué otra cosa te lo puede hacer. ¿Me explico? Por eso digo, los hombres de Dios tiemblan ante la realidad que representa predicar la palabra. Es una realidad, hermano, pero con los falsos maestros ocurre todo lo contrario.
Vos con los falsos maestros vas a ver cierta soltura, ¿me entendés? Cierta cosa, o sea, una facilidad, no solamente elocuencia, o sea, no hay temblor, ¿me entendés? Hay una necesidad de brillo. Ellos quieren brillar, pero los hombres de Dios tiemblan, hermano. Los hombres de Dios, los verdaderos siervos de Dios, no tienen delirio de grandeza. Los hombres de Dios no tienen delirio de grandeza, pero tampoco muestran una falsa humildad. Escuchen esto, no muestran falsa humildad. En cambio, los falsos maestros los consume el delirio de grandeza. A los falsos maestros los consume el deseo de brillar. Ellos están detrás de su propia gloria. Ellos buscan su propia gloria, no la gloria de Cristo. Los consume la ambición de poder, de popularidad. ¿Y saben qué? Todo eso lo encubren con una apariencia de piedad. A simple vista los observás y parecen hombres piadosos. Pero en realidad se han desviado, dice la Escritura. Y estos pastores de Éfeso no tenían ningún interés en la obra de Dios. Por eso que ellos estaban obstaculizando la obra, el avance, decíamos la semana pasada, la vida de piedad de la iglesia. Ellos no tenían interés en la obra de Dios, solo les importaba tener un nombre, tener una posición. Y con el fin de obtener eso, ellos estaban dispuestos a destruir la iglesia. Ellos estaban dispuestos a destruir la vida de los creyentes. ¿Qué es lo que estaba pasando? Por eso Timoteo, dijimos, debía callar a esos hombres. Porque estos falsos maestros estaban no solamente destruyendo la vida de los hermanos, ellos estaban distorsionando la Escritura a tal punto de que estaban promoviendo un mal uso de la Escritura. Fíjense esto, estaban promoviendo un mal uso de la palabra de Dios. Estaban confundiendo, no solamente debilitando a los creyentes, sino confundiendo a los creyentes. Ellos querían ser conocidos como rabinos, querían brillar por eso, y estaban usando mal la Escritura. Estaban usando mal la ley, por eso que Pablo en el verso 8 le dice, sabemos que la ley es buena, dice Pablo, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, dice versículo 9. Desobediente para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, dice el versículo 10, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, dice Pablo. Como dije antes, hermanos, el problema no está en la ley, sino en el corazón de estos hombres. Ese es el grave problema. Por eso es que Pablo hace esa aclaración y dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. No hay discusión con eso. Nosotros no nos vamos a poner a debatir eso en este momento, si la ley es buena o mala. No hay discusión con respecto a ese tema, hermano. El problema estaba en el uso que estos hombres le estaban dando a la ley. Ese era el punto. La ley es la palabra de Dios. La ley es buena en esencia, la ley es perfecta, dice la Escritura. La ley no era el problema. El problema era el uso que se le estaba dando a la ley. Dice Salmo 19:7, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Estos hombres estaban destruyendo el alma de la gente. Pero la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios es perfecta, restaura el alma, dice el Salmo 19:7. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseable más que el oro, dice. Escuchen esto. Deseable más que el oro. Sí, más que mucho oro, dice el salmista. Más dulce que la miel y que el destilar del panal. Mateo 5:17 dice, fíjense lo que dice el Señor Jesús. No piense que yo he venido a abrogar la ley. Abrogar es invalidar, es eliminar. Yo no he venido a eliminar la ley, dice, o los profetas. El Señor está hablando de la escritura del Antiguo Testamento. No he venido para abrogarlo, para eliminarlo, sino para cumplirlo. Versículo 19 de Mateo 5 dice, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseñe a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos.
Dice la lenguaje actual, escuchen esto, pero si alguien, por eso dice, si alguien no obedece uno solo de los mandatos de Dios, aún el menos importante será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseña a otros a desobedecer, pero el que obedezca los mandamientos y enseña a otros a obedecerlos será muy importante en el reino de Dios. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Vos te das cuenta el testimonio que Dios mismo está dando de su palabra? O sea, todo lo que nosotros acabamos de leer y tenemos, si querés, leemos el Salmo 119. Estaríamos 10 días leyéndolo o más tal vez. Pero la palabra de Dios está llena de testimonios, de afirmaciones de que la ley es santa, es perfecta. Entonces, en nuestro pasaje el problema no es la ley. El problema son estos hombres. En Éfeso se había perdido la esencia, se había perdido el propósito de la ley por el uso que estos hombres le estaban dando. ¿Se dan cuenta? En Éfeso se había perdido el propósito de la palabra de Dios, la esencia de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta lo que pasa en una iglesia donde no se usa correctamente, legítimamente la palabra de Dios? Se desvirtúa todo lo demás. Ese lugar dejó de ser una iglesia. ¿Y saben lo triste que es saber y conocer que muchos tal vez comenzaron bien, pero hoy son cualquier cosa menos un lugar de adoración? Hoy son cualquier cosa menos la iglesia de Cristo. Y es lo que Pablo quería terminar. Es lo que Pablo quería. Él estuvo 3 años con llanto, con lágrimas, dice Hechos, trabajando entre ustedes. ¿Se acuerdan cuando se despide de los pastores de Éfeso? ¿Se acuerdan que la despedida es muy emocionante porque los pastores se echan, dice? Da la idea de que empezaron a llorar y lo abrazaron porque fue dolorosa esa despedida. Y él dice, yo estuve incansablemente, con lágrimas, con sufrimientos, trabajando en medio de ustedes. Pablo no estaba determinado a que esto se convierta en una sinagoga de Satanás. No. Por eso que él deja ahí a Timoteo, a su discípulo, ¿para qué? Para que se vuelva a la esencia, que se vuelva al propósito de la palabra de Dios, al propósito de la ley, porque eso se había perdido. Por eso es que Pablo ahora comienza a exponer en qué están fallando. Pablo comienza a exponer el mal uso que estos hombres le están dando a la ley. Por eso dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, dice el verso 9. Sabiendo esto, la ley no fue dada para el justo. Y esa expresión, ahí Pablo resume la naturaleza de la ley, el propósito de la ley. No fue dada para el justo. Si el hombre, hermano, no hubiese pecado, si Adán no hubiese caído de ese estado original de santidad en el que él fue creado, no tendríamos ley, eso está claro. O sea, si no hubiese entrado el pecado al mundo, no habría ley. De hecho, la Escritura dice que la ley está grabada, la ley está impresa en el corazón del hombre. La ley es el reflejo del carácter de Dios. Y ese carácter fue puesto en el corazón, fue escrito en los corazones de los hombres, dice la Escritura, cuando Dios sopló, cuando Dios le dio el aliento de vida al hombre. La ley está grabada en nuestros corazones. Y lo que Pablo está diciendo es que la ley se convirtió en una necesidad. La ley se convirtió en una necesidad. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. La ley no solamente fue dada al hombre para frenar el pecado en el mundo, sino que la ley fue dada para hacerle ver al hombre su pecaminosidad. Por eso esta gente está usando la ley para cualquier cosa, menos para que se cumpla el propósito por el cual Dios trajo la ley. La ley, repito, no es solo para frenar el pecado del hombre, sino para que el hombre pueda ver su condición real. Por eso Pablo está determinado a que se vuelva al origen, que se vuelva a enseñar de manera correcta la ley. La ley es un espejo, hermano. La palabra de Dios, la ley moral de Dios, los mandamientos son un espejo en el cual nosotros podemos ver nuestro pecado. Esa es la realidad. Cuando nosotros nos comparamos con el carácter santo de Dios, hermano, es ahí cuando el hombre se da cuenta
de cuál es su condición. Es ahí cuando se da cuenta de las manchas que hay en su vida, en su carácter, en su corazón. Cuando nosotros nos comparamos con el carácter santo de Dios, ahí nos damos cuenta de la inmundicia que hay en nuestro corazón, de la perversidad que hay en nosotros. Vos no tenés que compararte con tu hermano. Vos no tenés que compararte con el que tenés al lado. No tenés que compararte con tu esposo o con tu esposa. Vos tenés que compararte con el carácter santo de Dios, que está reflejado en su palabra, que está reflejado en su ley. Cuando hagas eso, vos te vas a dar cuenta de lo que hay en tu corazón. Romanos 7:7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, dice Pablo, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Se dan cuenta cuál es el propósito de la ley? Esto se perdió. Esto se había perdido en esta iglesia. La lenguaje actual dice, Romanos 7:7, ¿quiere decir esto que la ley es pecado? Claro que no, dice Pablo. Pero si no hubiera sido por la ley, yo no habría entendido lo que es el pecado. Por ejemplo, si la ley no dijera, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, en otras palabras, si la ley no dijera, no codiciarás, yo no sabría que eso es malo, dice Pablo. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo era, yo era un codicioso hasta que la ley me abrió los ojos. Sin la ley, hermano, no podríamos ver nuestra pecaminosidad. Sin la ley no podríamos ver nuestro pecado. Nosotros dijimos que la Escritura nos dice que el carácter de Dios está impreso en nosotros. Y eso es así. Pero ¿saben qué? El pecado hizo estrago en nosotros. El pecado hizo estrago en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de hablar. El pecado hizo desastre en nuestro carácter, hermano. La imagen de Dios en el hombre se ha distorsionado. Y el propósito de la ley es precisamente revelarle al hombre cuál es la verdadera condición frente a un Dios santo. Ese es el propósito de la ley. Cuando predicamos el Evangelio le decimos al hombre, primero, cuál es su verdadera condición. El Evangelio bíblico, en primer lugar, expone la pecaminosidad del hombre. Si no, no hay evangelio. ¿Qué es evangelio? Buena noticia. Si yo no entiendo la mala noticia, ¿cómo voy a apreciar la buena noticia? Yo primero tengo que entender cuál es la gravedad del asunto. Y eso es lo que viene a hacer la ley, dice Pablo. La ley le muestra al hombre la gravedad de su condición delante de Dios. La ley fue dada por Dios. Es un acto de gracia lo que hizo Dios, hermano. Para que nosotros podamos ver nuestra condición gracias a su ley. Y en ese punto es donde se equivocaron los falsos maestros de Éfeso. Ellos estaban leyendo la ley, pero no para verse en el espejo que representa la ley para el hombre. Ellos leían la ley para buscar cosas raras, como decíamos antes, nombres, algo misterioso. Entonces después enseñaban eso a la iglesia. Ellos dejaron a un lado el propósito de la ley, la esencia de la ley, y empezaron a enseñar cualquier cosa. Ellos se consideraban demasiado buenos como para verse en el espejo de la palabra de Dios. Ellos no estaban dispuestos a ver manchas en sí mismos, a ver miseria en sí mismos. Ellos iban a la ley pensando en otros. Pues ellos tenían que cautivar a la congregación. Ellos tenían que brillar delante de las personas. Entonces ellos iban a la palabra de Dios, pero en realidad estaban pensando en otro. Y yo pensando en una aplicación con respecto a eso, bueno, claro está, por todo lo que vengo exponiendo, que eso es el peor uso que le podemos dar a la palabra de Dios. O sea, ese es el peor uso que le podemos dar a la Escritura. Hay un autor que dice, hay personas que vienen a la iglesia para escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decirle a los demás hermanos de la iglesia. Es triste eso. O sea, ese es el peor uso que nosotros podemos darle a la Escritura, de presentarnos ante la palabra de Dios y pensar en otro, y no pensar en mí. No pensar en mí mismo, en mi condición. Lo peor que podemos hacer es escuchar la predicación de la Escritura, hermano, y pensar en otra persona. Cuando uno hace eso, no hace ni más ni menos que imitar el mal ejemplo de estos falsos maestros de la ciudad de Éfeso. Ellos eran incapaces, escuchen esto,
de ver la gravedad de sus pecados. Ellos eran incapaces de ver la gravedad de la condición en la que ellos se encontraban. Y yo tengo una aplicación, hermano, acá. Todos los miembros de una iglesia, incluyendo al pastor mismo, o empezando por el pastor, podríamos decir, nosotros debemos tener cuidado de no caer en ese error, hermanos, de no caer en este error. Cuando nosotros leamos la Escritura, cuando nosotros estudiemos la Escritura, cuando nosotros nos expongamos a la predicación de la palabra de Dios, que no nos olvidemos de que el Señor nos está hablando de manera particular, de manera personal, de manera directa, a vos y a vos. O sea, no caigamos en ese error, repito, empezando por el pastor, que es el que elabora el mensaje o el que elabora la predicación. Dios me guarde, hermano, de no pensar en alguien que no sea yo, cuando estoy estudiando el texto, cuando estoy exponiendo el texto. Y cuando a vos te toque escuchar, acuérdense que siempre decimos, en una iglesia sana, pastor y miembro están en igualdad de condición en cuanto a la responsabilidad que tenemos. ¿Por qué? Porque el pastor está predicando delante de Dios y de parte de Dios. Y el creyente ha venido a la iglesia y está delante de Dios escuchando su palabra. Dios está hablando. Cuando hay fidelidad en la predicación de la Escritura, es Cristo hablando en la iglesia, es la palabra de Cristo que está siendo expuesta. Y Dios nos guarde, hermano, de no ver la seriedad y de lo importante que es eso que está ocurriendo, que Dios me está hablando a mí. Por lo tanto, yo tengo que examinar mi vida, no examinar la vida de otro. No podemos jugar con la Escritura, hermano. Estos hombres jugaron con la Escritura. Estos hombres estaban jugando con la ley de Dios. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, el Señor espera obediencia, hermanos. El Señor espera obediencia y lo hemos leído en los pasajes anteriores. Él no espera otra cosa de sus hijos. El Señor espera obediencia. Estar expuesto a la palabra de Dios y no obedecerla es lo peor que nos puede pasar, decíamos la semana pasada. ¿Cómo vamos a estar expuestos a la sana enseñanza, a la sana predicación y no va a haber frutos en nuestra vida? Estar expuesto a la palabra de Dios, hermano, ¿saben lo que resulta? Resulta en un endurecimiento de corazón cuando no hay obediencia, cuando no hay fruto. Y es lo que pasó con estos hombres. La misma Escritura terminó endureciendo el corazón de estos hombres. Y cuando un creyente se expone constantemente a la predicación de la Escritura y no la obedece, es la misma palabra de Dios la que endurece el corazón. Hebreos 4:12 dice que la Escritura es una espada de dos filos. Precioso texto, lo conocemos todos, anótenlo para buscarlo. Hebreos 4:12 dice, la Escritura es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Dice, ahora, es importante saber que esa espada a algunos los corta para obediencia y a algunos los corta para condenación. Escuchá bien lo que digo, a algunas personas los va a cortar para obediencia y a algunas personas los va a cortar para condenación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como una espada, pero al mismo tiempo es como un martillo, hermano. Es como un martillo que está golpeando, que está machacando. Yo puse acá pisón porque me acordaba del pisón, eso que se usa, ¿viste? Para trabajar la tierra, para trabajar la estabilidad y demás, para pisonar, valga la redundancia, la tierra. Bueno, la palabra de Dios es eso, es un martillo, es un pisón que rompe una piedra, que rompe la granza que se usa para hacer un piso, golpea la tierra. Pero ¿saben lo que sucede cuando un terreno es golpeado y es golpeado y no cede? ¿Saben lo que sucede? La tierra se termina endureciendo, ese es el chiste, ¿no? Que lo golpeo tanto hasta que queda firme, sólido. Es lo que hacen cuando se hace un camino. Ahora lo vemos eso, si viajás por la Ruta 34 vas a ver que están pisonando, hay máquinas que están golpeando la tierra, están endureciendo. Y eso mismo ocurre, hermano, cuando la palabra de Dios golpea y golpea un corazón una y otra vez. Lo que termina ocurriendo es que ese corazón se termina transformando como una piedra, se termina endureciendo. Porque cuando estamos expuestos constantemente a la Escritura sin un deseo genuino de obedecer la palabra de Dios, nuestro corazón se endurece. Eso es lo que hace la palabra, por eso es de doble filo. A alguno lo va a cortar, pero a otro lo va a endurecer. Y eso es tremendo. Yo no quiero estar en ese lado, hermano. Dios nos guarde a nosotros de que estemos expuestos continuamente al golpe de la palabra de Dios y eso termine endureciéndonos cada vez más. ¿Por qué? Porque no hay un deseo, no hay un interés real en obedecer la palabra.
Porque eso fue lo que pasó con estos hombres. Ellos lo que menos les interesaba era obedecer la Escritura. A ellos no les interesaba obedecer la ley. Ellos no estaban ni dispuestos a ver las miserias que había en su corazón. Todo lo contrario, ellos buscaban para armar sus fábulas, para buscar su propia gloria. Ellos usaban de una forma incorrecta. Por eso que Pablo dice, la ley es buena si se la usa legítimamente. Cuando no se la usa legítimamente, es condenación. Es condenación, hermano. Dice un autor, la ley no puede ser un freno para alguien que no piensa que no debe ser refrenado. La ley no puede ser un espejo que revela la inmundicia para alguien que piensa que no tiene ninguna mancha que debe ser lavada. La ley no puede ser una guía para alguien que piensa que no está extraviado. ¿Te das cuenta? La ley es lo peor que le puede pasar a una persona. La exposición de la palabra de Dios, la exposición fiel del Evangelio es lo peor que le puede pasar a una persona. ¿Se acuerdan lo que decíamos semanas atrás? Hablábamos de las bendiciones, de los beneficios que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Y de la gracia común de Dios. Y decíamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de gloriarnos en la cruz de Cristo? Para los creyentes eso es una bendición. Para los creyentes es un beneficio que fue alcanzado en la cruz de Cristo. Pero para el inconverso, en aquel día, eso va a ser la evidencia de su culpabilidad. Entonces, vos imaginate, estar expuesto a la predicación de la palabra de Dios, ser golpeado por la palabra de Dios y no tener un interés en obedecer lo que Dios dice en su Escritura, eso va a ser es una maldición. Es una evidencia irrefutable de tu culpabilidad. Te endurece el corazón, decíamos. Y fíjense cómo Pablo, en el resto del pasaje, de manera magistral, hermano, Pablo, tremendo predicador, tremendo expositor, porque él de manera preciosa va a hacer un desglose del decálogo, de los 10 mandamientos, para mostrar la pecaminosidad de estos hombres que estaban allí haciendo un mal uso de la ley y de la iglesia misma, exponiendo a los hombres, ¿no? De la iglesia allí en Éfeso. Dice, repito, versículo 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, dice. ¿La ley para quién fue dada? Para los pecadores. Dice, sino para transgresores, desobedientes, impíos y pecadores, dice. Escuchen esto. Esos 4 términos que usa Pablo describen la condición del hombre natural. Esos 4 términos describen el estado del hombre sin Cristo. El estado del hombre que rechaza a Dios, que rechaza el Evangelio. Pablo está diciendo que la ley no es una buena noticia. Escuchen esto, hermano, por favor. Toda la atención acá. La ley, dice, la ley fue dada para el justo. Anteriormente dice, la ley es buena, dice Pablo. Pero lo que está diciendo ahora es que la ley no es una buena noticia. Sí es buena la ley, pero no es una buena noticia. ¿Saben por qué? Porque la ley lo que me está diciendo es que yo soy un verdadero transgresor, un desobediente, que yo soy un impío y que yo soy un pecador. O sea, la ley claramente que es buena, pero no es una buena noticia. Es una noticia que golpea nuestro corazón, porque revela cuál es tu realidad sin Cristo. Transgresor, desobediente, impío, pecador. Esa palabra transgresor significa personas que viven como si no hubiera ley. Viven como si no hubiera a alguien a quien yo voy a rendir cuenta algún día. Para ellos no existe la palabra de Dios, para ellos no existe nada que los frene. Ellos no se ven como extraviados, ellos no se ven como sucios, como decíamos antes. La palabra desobediente indica lo que sucede con una persona que no tiene ley. ¿Qué sucede con un transgresor, con alguien que vive como si no hubiera ley? Que vive como si no hubiera un Dios que gobierna. Se transforma en un transgresor, se transforma en un desobediente, porque es impío. Se convierte en un pecador, dice ahí el texto. Esa palabra impío significa literalmente una persona que no reverencia a Dios, una persona que no ama a Dios. Por lo tanto, no está dispuesto a glorificar a Dios. Por lo tanto, no está dispuesto a cumplir el propósito primario de la existencia del hombre, que es glorificar a Dios. El hombre que rechaza a Cristo y su evangelio no puede cumplir el propósito principal de esta vida, que es darle gloria al Creador, darle gloria a Dios.
Todas esas características son características del ser humano en su estado natural, ¿no es cierto? Transgresor, desobediente, dice Pablo, impío, pecador. Dice el texto, la ley fue dada para esa gente, no para los que se creen justos o para los que se creen limpios, no, para esa gente, para los transgresores. Y fíjense lo que Pablo comienza a hacer. Ahora comienza a hacer allí en el versículo 9 comparaciones con el decálogo, lo que les decía. Dice, fue sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes y profanos. Escuchen esto, irreverentes y profanos. Rápidamente quiero que veamos esas palabras. Esas palabras abarcan todas las violaciones a los primeros mandamientos de la ley. ¿Cuáles son los primeros 4 mandamientos de la ley? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no adorarás a Dios en forma incorrecta, no tomarás el nombre de Dios en vano, guardar el día de reposo, ese día de reposo que Dios determinó para su adoración. Esas palabras irreverente y profano está hablando de aquellas personas que violan esos mandamientos. Aquellas personas que violan los primeros 4 mandamientos que nada más y nada menos tienen que ver con nuestro Dios. La palabra irreverente se refiere a alguien que es negligente en los deberes para con Dios. La palabra profano hace referencia a personas que no dudan en pisotear lo que Dios dice que es santo. Lo que Dios determina que es santo, el profano lo pisotea, lo rechaza. Cuando una persona no tiene reverencia a Dios y no respeta lo que es de Dios, termina pisoteando lo que Dios dice que es santo y puro. Esas 2 palabras apuntan a la violación de esos mandamientos que tienen que ver con nuestros deberes para con Dios. Esos 4 primeros que acabo de leer. Fíjense que el texto sigue avanzando y dice, la ley fue dada para los parricidas, matricidas, para los homicidas. Parricidas, matricidas, que por ahí son palabras raras en nuestro vocabulario, tienen que ver con aquellos que asesinan a padre o madre o cualquier persona, para los homicidas. Esos son los que violan el 5º y el 6º mandamiento. ¿Qué dice el 5º y el 6º mandamiento de la ley? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. El 6º que dice, no matarás. Fíjense que el pasaje avanza, sigamos avanzando, dice, la ley fue dada para los fornicarios y sodomitas. Estos son los que quebrantan el 7º mandamiento. ¿Qué dice el 7º mandamiento? No cometerás adulterio. Esa palabra fornicación se refiere a cualquier tipo de impureza sexual. La palabra sodomita se refiere específicamente a prácticas homosexuales. La Nueva Traducción Viviente dice, la ley es para los que cometen inmoralidades sexuales o los que practican la homosexualidad, dice la Nueva Traducción Viviente. La ley fue dada para los secuestradores, dice la Reina Valera 60. Y fíjense que esa palabra, que se traduce como secuestradores, en la Nueva Traducción Viviente nos habla de traficantes de esclavos. La ley fue dada, dice Pablo, para los traficantes de esclavos. ¿Quiénes son los traficantes de esclavos? Los que violan el mandamiento que dice no robarás. Pablo está haciendo referencia a algo que era muy común en ese tiempo. Personas que secuestraban, personas que robaban, por decirlo de alguna manera, hombres o niños, ¿no es cierto? Y los vendían como esclavos. Y por último, dice nuestro pasaje, para los mentirosos y perjuros. Estos son los que violan el mandamiento de no dar falso testimonio. No darás falso testimonio. Y fíjense, hermano, lo que hace Pablo, ¿no? Pareciera que no fuera suficiente ese desglose que él está haciendo de la ley, porque en el versículo 10 termina diciendo, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. La ley fue dada para todos aquellos que se oponen a la sana doctrina. Esa es como una aclaración que él está haciendo al final, ¿no es cierto? Por si a estos falsos maestros les quedaran dudas de que él está confrontándolos. Por si ellos no se sienten aludidos, Pablo lo está confrontando de manera directa, de manera tajante. Y yo quiero concluir, hermanos. Yo quiero concluir con el versículo 11, que es nuestro texto. Esa es la conclusión del mensaje. Fíjense que lo que dice Pablo, ¿no? Pablo dice que todo lo que él acaba de exponer en esa porción extensa de texto que hemos estudiado durante 3 mensajes, todo lo que él está exponiendo, dice,
que está en conformidad con el glorioso evangelio. Fíjense lo que dice el verso 11. Según o conforme a el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Fíjense lo que él está diciendo. Todo esto que yo estoy exponiendo, todo esto que yo estoy enseñando, todo esto que yo estoy mandando, está en conformidad con ese glorioso evangelio del Dios bendito y que yo predico, que a mí se me ha sido encomendado, ese ministerio de proclamación. ¿Qué hace la ley, hermano? La ley nos condena. Eso es lo que nosotros acabamos de ver a lo largo de esta gran parte del mensaje. La ley nos condena. Dijimos que no es una buena noticia para el pecador. La ley es buena, pero no es una buena noticia para el hombre pecador. ¿Saben qué? La ley no puede salvar al pecador. La ley advierte. La ley te advierte, te abre los ojos, pero no te salva. Solo te muestra la necesidad de un Salvador. Eso es lo que hace la ley, eso es lo que hace la palabra. Te muestra la necesidad de un Salvador. ¿Y saben qué? Es ahí cuando el hombre pecador se encuentra frente a esa realidad y ve la necesidad que tiene de un Salvador, es ahí cuando entra lo que dice Pablo, el glorioso evangelio del Dios bendito. Es ahí cuando entra el glorioso evangelio del Dios bendito con buenas noticias, con buenas nuevas para ese pecador que se está sintiendo a sí mismo y se está viendo condenado por la ley de Dios. Fíjate cómo Dios provee la ley y Dios provee la buena noticia, que puede salvar a ese pecador consciente de su realidad, de su condena. Dios provee la buena noticia, hermano. Esa es la gloria del evangelio. Esa es la gloria del evangelio del Dios bendito, dice Pablo. Un evangelio que fue diseñado por un Dios que es la única fuente de bendición para el hombre. Esa palabra Dios bendito nos habla de la perfección de Dios, de la perfección de ese Dios que ideó un plan de salvación, que ideó la ley, que implementó la ley, que trajo la ley a partir del pecado del hombre, pero que también trajo la buena noticia, que ese pecador necesita. La perfecta ley de Dios, hermano, pone en evidencia al hombre, nos pone a todos en evidencia, para que frente a esa trágica realidad, hermano, no hagamos otra cosa que correr a los pies del único que puede ofrecer salvación y vida eterna, que es Cristo Jesús. Eso es lo que hace la ley, te pone en evidencia para que corras a los pies de Cristo, porque Cristo es el Salvador que el Evangelio ofrece. Cristo es el Salvador de esa buena noticia, que puede rescatar a ese hombre que está muerto, que está condenado en su pecado. Cuando el hombre es expuesto, hermanos, escuchen esto, a la perfecta ley de Dios, es ahí cuando puede ver su pecaminosidad y puede esbozar las palabras más preciosas que un pecador puede decir: Señor, te necesito. Cuando somos expuestos frente a la realidad de nuestro pecado, nosotros podemos decir: Señor, te necesito. Y esas son las palabras más preciosas que un hombre puede decir en esta tierra: Señor, te necesito. Señor, te necesito. Arrepentimiento y fe es todo lo que se necesita para que un pecador consciente de su realidad vaya a Cristo, se arrepienta de sus pecados. Señor, te necesito. Y la respuesta a eso es el Evangelio, hermanos. Los falsos maestros jamás le dicen al hombre cuál es su verdadera condición delante de Dios. Los falsos maestros jamás le muestran al hombre la gravedad de su pecado. No es ese su interés. Los falsos maestros jamás muestran la mala y necesaria noticia. Es una mala noticia, que es la ley, pero es necesaria. Es necesaria para el hombre. Ellos jamás están dispuestos a mostrar esa mala noticia. Los falsos maestros solo enfatizan una buena noticia diluida, que no tiene capacidad para salvar a nadie. Los falsos maestros enfatizan un evangelio distorsionado, carente de poder para salvar al hombre pecador. Los falsos maestros solo van a la Escritura para apoyar sus puntos de vista y para inventar vana palabrería. Dice un autor: sacalo a un falso maestro de sus pasajes favoritos y lo perdiste. Se pierde.
Los falsos maestros distorsionan el único instrumento, hermano, que Dios nos ha dado para traer salvación a los perdidos y para edificar el cuerpo de Cristo. Su bendita y gloriosa palabra, hermano. Dios nos guarde y Dios nos libre de caer en eso. Que al contrario, nos encontremos cada día proclamando a Cristo y edificando a los creyentes, hermano.